Buenos días, amigo televidente, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano Nación. Hoy lunes, como todos los lunes, vamos a estar platicando con el doctor Noel Vidaurre Arguello. Vamos a hacer un análisis de los últimos acontecimientos muy reveladores que han sucedido de la visita de la delegación de la asistente del secretario general de Almagro, la revelación de un diálogo o un intercambio de ideas para ir ya a establecer una negociación, como dice el gobierno, entre la oposición y el gobierno para buscarle una salida a la crisis que vive el país, una salida a la dictadura que hay en este país y que está acabando con Nicaragua, con la institucionalidad, con el Estado de Derecho, y que tiene a más de 1000 presos políticos. Vamos a estar platicando, antes de entrar con el doctor Vidaurre, sí, a eso, cuando yo le vengo diciendo, yo le venía diciendo a ustedes, amigos televidentes, que vamos ganando, es precisamente eso, porque vamos ganando. Esto que tuvo que admitir el presidente Ortega, la dictadura Ortega, y llamar a la OEA para que vengan a Nicaragua y después sentarse a dialogar con representantes del gran capital de este país y con el cardenal Brenes y con el nuncio apostólico, son pruebas de que vamos ganando. Él ya se dio cuenta de que no podía seguir toda aquella bravuconada de que yo no tengo que negociar con nadie, de que yo no tengo que hablar con nadie. Eso ya todo el mundo, él mismo ya se dio cuenta que eso no es real. Y aquí, como dicen todos los sectores, aquí tiene que haber un acuerdo ya para tratar de salvar Nicaragua. Y un acuerdo que tiene que pasar sin duda por un adelanto de las elecciones, la liberación de todos los presos y presas políticas, el que se acabe la opresión, que haya un proceso electoral transparente, que se permita la libre circulación, que se permita las libres manifestaciones, que puedan participar todos aquellos partidos o movimientos en el proceso electoral, que los nicaragüenses en el extranjero puedan votar, que haya justicia para todos los mártires que han pasado este tiempo. Eso es. Así que quiero también, así que hay que tomar esto como una victoria más para la revolución cívica y pacífica. Pero más que una victoria más cívica y pacífica, creo que debería ser, le podemos decir que una victoria para todo Nicaragua. Porque si se logra lo que todos queremos, que ya es ponerle fin a esta dictadura a través de evitar más derramamientos de sangre y traer justicia, podemos decir que triunfó Nicaragua. Y ojalá que tengan los actores que van a participar en este diálogo, que tiene una enorme responsabilidad, actúen viendo los intereses de Nicaragua, pensando en crear unas verdaderas bases para reconstruir este país con un verdadero Estado de Derecho, con una verdadera institucionalidad, con verdaderos y transparentes procesos electorales. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Eso es lo que hemos luchado. El día domingo, el día de ayer, participé en una impresionante caravana en el sur de la Florida, en Miami hasta Hollywood, en Fort Lauderdale, en la misma Florida, donde habían centenares de carros por las calles, y por primera vez participo en una caravana en un expressway, que es algo aventuresco, pero esa es parte de la diáspora nicaragüense en el extranjero, está haciendo su parte. Ahora, no ha comenzado un diálogo. Para todos aquellos que están engañando y que quieren engañar diciendo que ya comenzó el diálogo y que ya se están haciendo amarres y que se ha hecho el chanchullo, no ha comenzado un diálogo. Lo que ha habido es un intercambio de ideas para poderse poner de acuerdo para que se restablezca un diálogo. Y yo creo que hay que felicitar a todos el que de la gestión venga de donde venga. Ahora, ¿qué hay de confianza? Si hay de confianza. Hemos sido, el pueblo de Nicaragua ha sido traicionado en tantas ocasiones que tenemos que tener de confianza. Pero que haya de confianza no significa que debemos de satanizar o de boicotear
cualquier diálogo o negociación que se vaya a dar, siempre y cuando sea transparente, siempre y cuando sea poniendo la voluntad del pueblo de Nicaragua adelante, y que resulte esto en la libertad inmediata de los presos políticos. Eso es lo que nos detenemos. Hoy en día, después del programa, durante el transcurso del día, a las 7 de la noche, creo que vamos a hacer, ¿verdad? O a las 7:30, ¿verdad? Hora Nica, vamos a estar haciendo un análisis bien detallado junto con ustedes e intercambiando puntos de vista en la hora vandálica alrededor de lo que significa, y voy a responder inquietudes, preguntas que ustedes tengan para poder aclararles más y ayudarles más, porque toda esta semana vamos a hacer programas alrededor de este tema. Vamos a un cambio y ya regresamos. Podemos hablar más. Con los nuevos paquetes prepago de Claro te puedo llamar con la tarifa más baja a toda Nicaragua y otros países. Sí, yo sé, ya te quiero ver. Me encanta cuando jugamos. Activa tu paquete desde 30 Córdobas y habla mucho más, enviando todo 10 al 8100. Por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo. Ahorre tiempo y dinero comprando en Agencia del Viajero. Llame gratis o visítenos en línea en delviajero.com y compra con nosotros hoy mismo. Porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para usted, con la mejor tarifa. Recuerde suscribirse a nuestra lista de correo y recibe las mejores promociones. Ya lo sabe, ahorre tiempo y dinero comprando en Agencia del Viajero. Estamos de regreso a la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros, como todos los lunes, está el doctor Noel Vidaura Arguello, economista, analista político, abogado, un hombre con una gran experiencia. Doctor Vidaura, gracias nuevamente, bienvenido, gusto saludarlo. Es lástima que seguimos haciendo los programas de larga distancia, pero parece que pronto, muy pronto, vamos a estar nuevamente juntos en la Nicaragua que todos queremos. Y una semana interesante, doctor Vidaura. La última vez que estuvimos hablamos y platicamos sobre de cómo se debería constituir el diálogo, cómo debería ser un diálogo. La necesidad de hacer un diálogo lo más rápido posible antes que se terminara de destruir Nicaragua. Hablamos de los números económicos que eran devastadores, lo del seguro social, la economía, la cantidad de desempleados. 5,000 empleos semanales perdiéndose, 60 y pico empleos iban a perder el sector turístico, la cantidad de plata que se ha ido, más de 1.500 millones de dólares que se han ido de la canasta básica a más de 17.500 por Córdoba. En fin, todos los números que usted presentó la semana pasada. Bueno, y también hablamos, yo te pregunté si sabías algo de lo que una fuente mía me habían dicho, de que ya se había iniciado lo que ellos le llamaban un intercambio de ideas, que no lo quisieron admitir. Un intercambio de ideas donde se había reunido el sector privado, con gente del gobierno y gente de la embajada americana, donde el gobierno había delegado a Bayardo Arce como su interlocutor. Después, la gran sorpresa es la llegada de una de los asistentes, la mano derecha de Almagro a Nicaragua, de sorpresa, escondido. Lo ha sido por el periodismo independiente, no nos damos cuenta que lo agarraron en un hotel, ¿verdad? Y después sacaron un comunicado ya oficialmente ellos dos. Y ayer, donde el gobierno sacó un comunicado diciendo que ya inició conversaciones, un diálogo con el sector privado, y que pues la conferencia episcopal, parece que pareciera, si usted lo ve, copió
comunicado del gobierno solo le cambió la hoja, pero casi la misma palabra que el comunicado del gobierno. Y ayer domingo a final de la tarde, el grupo de Carlos Pela, Maltodano, Ramiro Ortiz, el señor Zamora, sacaron un comunicado de 4 puntos diciendo que sí es verdad que se habían acercado para poner la necesidad de que se hiciera un diálogo lo más rápido posible por toda la situación, etcétera, etcétera, etcétera. Y que confiaban de que una vez que se diera el diálogo, la representación de la Alianza Cívica iba a retomar la representatividad en el diálogo. Básicamente eso es lo que hace el comunicado del grupo de los grandes capitales de Nicaragua. Tu análisis y comentario alrededor de esto. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, buenos días. Y muchas gracias por siempre tratar de que podamos llegar a todo Nicaragua con nuestra opinión, nuestro deseo de una mejor Nicaragua y sobre todo una Nicaragua más justa. Yo diría lo siguiente. En primer lugar, todo inicia con la reunión de la OEA con el gobierno de Ortega. Y es importante analizar el comunicado de la Organización de Estados Americanos y el comunicado del gobierno. En primer lugar, el comunicado de la OEA dice que fue a iniciativa del gobierno de Nicaragua. Es decir, Daniel Ortega llamó a la Organización de Estados Americanos para que vinieran a Nicaragua a una reunión con el gobierno y con el equipo del gobierno. Eso es interesante. En primer lugar, porque significa que el gobierno de Nicaragua quiere abrir la oportunidad del diálogo. Quiere abrir un canal de comunicación con la OEA que signifique un diálogo para Nicaragua. En segundo lugar, sienta puntos importantes de esa conversación. Sobre los presos políticos, dice, bueno, los presos políticos han sido objeto de un proceso de acuerdo con la Constitución de Nicaragua. Entonces, no reconoce que son presos políticos, reconoce que son personas que están detenidas porque han sido objeto de un proceso judicial que los ha condenado o que los tiene en la cárcel. En tercer lugar, habla de una recomposición o una reestructuración del proceso electoral. Habla, sin embargo, de que son elecciones que va a trabajar en un proceso electoral para que hayan elecciones en Nicaragua en el 2021. Entonces está fijando 3 cosas importantes. En primer lugar, que está dispuesto a un diálogo. Desde luego llama a la OEA para que la OEA venga a retomar los diálogos anteriores. En segundo lugar, habla de que los presos políticos para el gobierno no son presos políticos, sino que son personas que han sido sujetas a un proceso penal, judicial, que los lleva a la cárcel. Y en tercer lugar, sienta, en mi opinión, un pedido electoral. Y dice, estoy de acuerdo que negociemos sobre el proceso electoral, probablemente sobre las condiciones del proceso electoral, pero hasta el 2021, porque dice el gobierno al final, de conformidad con la Constitución y con la ley. Entonces, para mí eso tiene esas connotaciones. Hay un mensaje muy claro del gobierno en esa reunión con la OEA. Después de eso se da una reunión, supuestamente ayer, sábado 16 de febrero,
entre el gobierno y empresarios importantes de Nicaragua. ¿Y cuál es la reunión? Ahí se dice claramente por parte del gobierno y por parte de los empresarios y por parte de la conferencia episcopal, pero mejor dicho, no es la conferencia episcopal, es el cardenal Brenes en su carácter personal y el nuncio en su carácter personal. ¿A qué se concluye? En primer lugar, que es una primera reunión de conversación para sentar la base de un posible diálogo o de un futuro diálogo entre el gobierno y la oposición. La iglesia inclusive va un poco más allá y dice, nos reunimos en nuestro carácter personal, fuimos testigos de conversaciones entre el gobierno y los principales exponentes del sector privado sobre el tema de los presos políticos y el tema electoral. No hubo ninguna agenda, no hubo ningún acuerdo entre el gobierno y los empresarios, simplemente se quedó en que iba a haber otras conversaciones futuras y que el gobierno estaba dispuesto a seguir conversando sin ninguna fecha. No se puso fecha a la siguiente reunión. Luego el sector privado saca un comunicado diciendo, nos reunimos con el gobierno, no hubo ninguna negociación, no fue un diálogo, no fue un acuerdo, se habló de que era importante un diálogo y que las instancias del sector privado y de la oposición pudieran sentarse con el gobierno. En realidad lo que hay en medio es algo un poco confuso para la población, porque la población está entendiendo en Nicaragua que ya se inició un diálogo. Hay quienes piensan que no es cierto, hay quienes piensan que sí es cierto. Lo importante de esto es que, para mí, es que el gobierno, como vos y yo lo hemos venido hablando, y yo te he venido diciendo en el programa de los lunes, desde octubre o septiembre del año pasado, que iba a haber un diálogo y que Ortega se tenía que sentar a conversar para solucionar los problemas de Nicaragua. Y mucha gente en el país decía, no, Ortega no se quiere sentar, Ortega no quiere conversar, Ortega está decidido a llevar esto hasta la última consecuencia. Ahora estamos viendo, para mí lo más importante de todo esto es que Ortega está dispuesto a sentarse, que ya se sentó, que aceptó a la OEA de nuevo y que aceptó conversar con el sector privado, con el sector empresarial, con la cúpula del gran capital del país, para iniciar una especie de diálogo o de negociación con la oposición. Eso es lo más importante de todo. Ahora, que unos dicen una cosa, que otros dicen otra. En política vos y yo sabemos que nadie dice totalmente lo que está pensando y lo que pasó. Ni el gobierno dice toda la verdad, ni la OEA dice toda la verdad, ni el gobierno dice toda la verdad, ni la oposición dice toda la verdad, ni el sector empresarial dice toda la verdad. El punto es, y lo importante para Nicaragua es que se sentaron a conversar, que hubo un acercamiento y que quedaron en que la única solución para Nicaragua es un diálogo, que se tiene que iniciar y que hay que poner la agenda, pero sobre todo hay que poner los interlocutores. Y eso es lo más importante de esto, porque la agenda todos la sabemos, pero los interlocutores son fundamentales. Y eso es lo que está hoy por hoy en entredicho, porque hay quienes piensan que tienen que ser los del diálogo anterior, que no fue diálogo y que fracasó. Hay otros que piensan que tienen que ser actores distintos. Hay otros que piensan que tienen que ser, digamos, gente
que esté en el sector privado, pero que tienen que ser también políticos que tengan experiencia en de temas políticos, porque lo que sí estamos de acuerdo todos, Jaime, es que este es un asunto que solamente se soluciona políticamente. No es económico, no es social, obviamente tiene consecuencias económicas y consecuencias sociales, pero la única manera de solucionarlo es políticamente. Un acuerdo político es lo único que puede solucionar los problemas y las crisis que estamos viviendo en nuestro país. Ahora, el gobierno, doctor Vidal, ¿qué es lo que ha dicho? El comunicado que sacó referente a la OEA dice: nosotros estamos dispuestos a mantener el acuerdo que teníamos con la OEA de reformar el proceso electoral y fortalecer el proceso electoral y crear las condiciones para que las elecciones del 2021, ponen por escrito, tengan las condiciones que todas las partes desean. Después, el comunicado que sacó referente a esto dice lo siguiente: el día de hoy, 16 de febrero, el gobierno de Nicaragua se reunió con un grupo de empresarios representativos del sector privado nicaragüense para abordar temas importantes para el bien común del país. En el abierto intercambio se ha confirmado la necesidad de un entendimiento para empezar una negociación a través de un encuentro incluyente, serio y franco. En la reunión estuvieron presentes como invitados de las dos partes, el excelentísimo señor cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, y el excelentísimo señor Waldemar Epislao, ¿verdad? Punto. Habla de el gobierno dice: ok, estoy dispuesto a negociar, ¿verdad? Negociemos. No dice qué es lo que va a negociar, no dice cuándo va a negociar, solo dice: estoy dispuesto a negociar y la necesidad, ¿verdad? No habla de la necesidad inmediata. Esto tiene que ser lo más rápido. Sencillamente dice: para abordar temas importantes para el bien común del país. Contrario al comunicado que saca el Gran Capital, donde habla de la necesidad de encontrar una solución lo más rápido posible por la situación económica que vive el país. Entonces el gobierno mantiene su visión de cómo está el gobierno, pero ahora estoy dispuesto a negociar. Entonces la pregunta, el comunicado de la alianza de la Gran Capital dice: para que la alianza cívica vuelva a establecer o se vuelva a restablecer el diálogo. Aquí el gobierno no habla de volver a establecer un diálogo con la alianza cívica, habla de establecer un diálogo con el sector privado y actores, y un encuentro incluyente serio, a través de un encuentro incluyente, serio y franco. No habla que me voy a volver a sentar con la alianza. Entonces, aquí habla como esto pareciera que se fue manejado en secreto, y no que fue hasta que el gobierno lo hizo público, que las demás partes lo hicieron público. Ha creado un enorme malestar en las redes. Ha creado, como hay una enorme desconfianza de que aquí hay chanchullos debajo de la mesa, que aquí para papá. Es más, el mismo comunicado del Gran Capital llama a no echarle tierra, a no satanizar posible diálogo. Pero aquí la dice es: ¿con quién van a dialogar? ¿Qué van a dialogar? ¿Qué es lo que cuál va a ser las condiciones para este diálogo? ¿Quiénes van a escoger? ¿Quiénes van a estar en ese diálogo? ¿Va a ser la misma alianza cívica la que va a estar representando a todos los nicaragüenses y quiénes de la alianza cívica? ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está el movimiento campesino representado aquí? ¿Cómo se puede hablar de que hay una negociación o que va a empezar una negociación cuando los presos políticos siguen presos, cuando siguen golpeando y torturando a los presos políticos, cuando siguen los secuestros, ¿verdad? La opresión dentro del pueblo, porque ahí sigue, pues, si vos estás allá en Nicaragua, vos estás dando cuenta mejor que yo de lo que está pasando.
ya no digamos la persecución que está siendo víctima el campesinado en el sector rural del país. Entonces, parámela, ¿cómo van a manejar este muñeco? Bueno, esas son las cosas importantes de los temas que se tienen que definir y decidir en los próximos días. Para mí hay una cosa muy importante, y es que el gobierno ha decidido sentarse a negociar, sentarse a discutir, para mí, el tema fundamental, que es el tema electoral. Yo lo vengo diciendo en tu programa de los lunes, mucho antes de que tuvieras que irte al exilio. En septiembre, octubre del año pasado te decía que tenía que haber un diálogo, que el gobierno se iba a sentar en un diálogo. Nadie creía, la gente pensaba que el gobierno, y por el tiempo que vino pasando, ¿verdad? Decían, no, Ortega no muestra ninguna señal, Ortega no quiere sentarse, Ortega está en sus cuatro y no va a dialogar. Pero yo siempre tenía el dedo en el renglón diciéndote en tu programa que Ortega se iba a sentar. Y siempre dije en los primeros 4 meses del próximo año, o sea, del 2019. Y efectivamente, ya se sentó con la OEA, que lo atacó firmemente. El secretario general de la OEA, recordemos, fue muy claro en su posición hace unos meses atrás diciendo hay que asfixiar a la dictadura de Daniel Ortega. Eso fue una frase muy poderosa que caló mucho en el ámbito nacional e internacional. Bueno, a pesar de eso, Ortega llamó a la OEA a que volviera al país a sentarse y a reiniciar el diálogo y el acuerdo que tuvieron sobre el tema electoral desde el año 2017. O sea, Ortega, el gobierno, está dispuesto a sentarse y está absolutamente contra la pared y no le queda más camino que sentarse. Ahora está la decisión de con quiénes se va a sentar. Bueno, ya se sentó con los empresarios importantes del gran capital, los banqueros, y iniciaron conversaciones. No es un diálogo, no hay una agenda determinada, pero hay un acercamiento muy importante. Y ese acercamiento adicional de la OEA es lo que va a abrir, o lo que ya abrió, el camino del diálogo. Ahora, ¿quiénes son los que se van a sentar como interlocutores del gobierno? Ahí yo vuelvo a insistir nuevamente en que tiene que ser personas con experiencia política. Porque si hay algo en lo que los nicaragüenses estamos totalmente de acuerdo y claros, todos, es que este es un tema político. Te lo dicen los empresarios, te lo dicen los ejecutivos, te lo dicen los empleados, te lo dicen los trabajadores, te lo dice el pueblo de Nicaragua. Para solucionar el problema del país hay que llegar a un acuerdo político. Y por supuesto que si es un acuerdo político y solamente se puede solucionar políticamente, tiene que haber presencia de políticos en el diálogo. Y no estoy hablando de partidos políticos para que no se confunda la gente. Ni estoy hablando tampoco de partidos que le han hecho el juego al Frente Sandinista. Estoy hablando de personas, pero políticos con experiencia para que se puedan sentar con empresarios y con otras personas, ¿verdad?, que se decidan a dialogar con el gobierno y llegar a un acuerdo, porque el tema es político, no es económico. Está probado, tan probado está que cuando el gobierno lanza el chamarro, porque yo creo que es un chamarro, de las reformas tributarias para destruir la economía del país y destruir las empresas, ¿verdad? Todo el mundo salta. Los empresarios saltan, los profesionales saltan, los ejecutivos saltan, el pueblo salta, los empleados saltan, los obreros saltan. Todo el mundo dice, no, este no es un tema económico. Esa reforma no va a resolver el problema de Nicaragua.
El problema de Nicaragua es político y solamente se resuelve políticamente. Entonces, ¿qué me dice eso? Si es un tema político y solamente se resuelve políticamente, tiene que haber políticos en el diálogo. Eso era lógico. Ahora, si solamente quieren poner personas inexpertas, personas que no tienen ninguna capacidad política, que nunca han actuado en política, ¿verdad? Para resolver un problema político, nos va a ir mal. Ya nos pasó en el primer diálogo, que no fue diálogo, donde solamente habían personas inexpertas en política, que no tenían ninguna experiencia política, salvo excepciones, y fracasó. Esa es la verdad, hay que decirlo con claridad. Y el pueblo nicaragüense no debe engañarse, y no debemos llamarlo engaño, ni debemos... ¿Cómo lo va a fracasó porque no se tocaron los temas que se tenían que tocar. Aquí el comunicado, doctor Vidal, aquí el comunicado... Ahora, tiene que haber empresarios, tiene que haber representantes del sector empresarial, pero del gran capital. La gente que está en la cúpula, no los empleados del gran capital, sino que los representantes de verdad del gran capital o el gran capital. ¿Quiénes son los que se reunieron con Ortega ahorita? Ahí está el comunicado del gobierno, comunicado de la conferencia episcopal y el comunicado de los empresarios. Se reunió el gran capital, no los empleados del gran capital. Se reunió Carlos Pela, se reunió Ramiro Ortiz, se reunió Roberto Zamora y se reunió Ernesto Fernández. Esos son los que se reunieron. Los que firman este comunicado son Roberto Zamora, Carlos Pela, Ramiro Ortiz, Juan Bautista Sacasa y José Antonio Baltodano. Bueno, la información aquí es diferente. El cardenal Brenes dijo, se reunió Carlos Pela, Roberto Zamora, Ramiro Ortiz y otro empresario que no me acuerdo el nombre. O sea, solo habló de 4. Esa lista habla de otros más que el cardenal no dijo. Esta lista habla de 5. Estos son los nombres que firma, estos son los nombres que aparecen en el comunicado del sector privado. ¿Ah? Jaime, yo no estoy hablando del comunicado. Ese comunicado lo puede firmar cualquiera y lo pueden decir que lo firme cualquiera. El cardenal Brenes, que yo creo que es un hombre serio, en quien creo, dijo claramente que habían 4 solamente. Dijo Carlos Pela, Roberto Zamora, Ramiro Ortiz y otro más que no me acuerdo su nombre. Lee las declaraciones del cardenal. Está bien, de todas maneras, pues eso no es tan relevante. Pues. No, sí es relevante. Claro que es relevante, porque los que tuvieron con Ortega, según el cardenal Brenes, son solamente 4, no 6 como aparecen ahí. Entonces, obviamente, después pueden llamar a cualquiera otro para que firme. Pero el cardenal Brenes, que estuvo presente, claro que es importante, Jaime. O sea, ¿cuál es tu punto? Tu punto es... El pueblo de Nicaragua otras cosas distintas. La verdad es que hablemos del pueblo con la verdad. ¿Cuál es tu punto? El cardenal Brenes dijo que solamente 4 empresarios estuvieron. Solo 4 estuvieron, calmate, para que no te diga ataque con ya te digo rojo. Pero 4, pues. Ok, ¿cuál es tu punto? Porque cuando vos decís que solo que es de negociar los jefes y no los empleados, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que Carlos Pela, que son los 4 que fueron, son los que deben de continuar las negociaciones. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo eso. No querrás poner en mi boca palabras. Vos dijiste en su momento que lo que deben de negociar son los jefes y no los empleados, lo que vas a decir. Entonces, los que estuvieron ahorita reunidos en el gobierno son los jefes, dijiste vos, no los empleados. Eso es lo que vas a decir vos, no lo dije yo. Lo que estoy diciendo es que una comisión negociadora tiene que incluir, y quedamos claros en que este es un tema político. Todo el mundo lo dice con claridad meridiana, que no es un problema económico, que no es un problema social y que es un problema político y que solamente se resuelve políticamente. Por eso cuando se habla de la reforma tributaria, todo el mundo dice no, esa no es la solución. La solución es política. Y si habla del tema social, la solución es política.
Y si hablas del tema de los presos políticos, la solución es política. Entonces, obviamente, si el tema es político y la solución es política, tienen que haber políticos. Políticos que no son que no es que pertenezcan a ningún partido. ¿Cómo lo va a escoger? La pregunta. Bueno, ese es un tema aparte. Ese es un tema. Deben haber políticos y tienen que haber representantes del sector empresarial. Pero cuando representantes del sector empresarial, te estoy hablando que sean la gente que toma las decisiones. Pero ¿quién lo va a escoger? La pregunta es, ¿quién va a escoger? Ya estamos claros. Y aquí el sector privado, con el comunicado que salió, dice, nosotros estamos para que la alianza, y el párrafo lo dice claramente, dice, nuestro único objetivo sobre esta iniciativa fueron abrir la puerta para reanudar la negociación entre el gobierno y la alianza. ¿Verdad? Estamos hablando, entonces ya el Gran Capital dijo que nos van a representar este diálogo que se vuelva a retomar con los actores que tuvieron el primer diálogo, la alianza cívica y el gobierno. O decir, a esas negociaciones hay que incluir políticos. La gente reacciona cuando dicen políticos, la gente reacciona y dice, entonces que no queremos saber nada de los políticos porque todos nos han traicionado. Pero vos decís, no hay que juzgar a todo el mundo por la misma varilla. No todos lo han traicionado, Jaime. Hay políticos de políticos. Por eso la pregunta es. Y en segundo lugar, te quiero hacerte una pregunta. ¿Quién los va a escoger? ¿Quién escogería a esos políticos? ¿Quién crees vos que debería escoger a esos políticos? Porque a los actores de la alianza los escogió la conferencia episcopal o el visto bueno del gobierno. Jaime, discúlpame, el primer diálogo, bueno, digo, el primer intento de diálogo, porque no fue diálogo, lo hizo la Alianza Cívica. Y no fue absolutamente a nada. Ok, si volvés de nuevo, pero mi pregunta es muy sencilla. Todo el mundo está claro en Nicaragua, los empresarios, los trabajadores, los funcionarios, los profesionales. El problema es que este es un tema político y que Nicaragua se soluciona solamente con un acuerdo político. ¿Y quiénes hacen los acuerdos políticos? ¿Los hacen los políticos? ¿Los hacen los funcionarios? ¿Los hacen los empleados? ¿Los hacen los trabajadores? ¿Los empresarios? ¿Quién hace los acuerdos políticos? Ya tuvimos una experiencia y yo no estoy diciendo que únicamente tienen que haber políticos, pero tienen que estar los políticos con visión de nación. Yo no estoy diciendo que son partidos, digo personas, políticos que tengan una imagen de honestidad, de seriedad, de responsabilidad y de amor por Nicaragua. Porque, y además, obviamente, tienen que haber representantes del sector privado, que es el que se reunió. Vos te preguntás, yo te pregunto a vos, ¿quiénes se reunieron con el gobierno? ¿Se reunieron los del COSEP, los presidentes de Cámara, o se reunieron los dueños? ¿Quiénes se reunieron? Los dueños. ¿Quiénes estaban ahí? Carlos Pela, Roberto Zamora, Ramiro Ortiz, Ernesto Fernández. Estos son los dueños de los bancos, son los dueños de las empresas. No son los funcionarios de los empresarios. ¿Quiénes se reunieron con Ortega? Ellos. Entonces, es un tema importante porque para llegar a una solución, para llegar a un acuerdo y para que ese acuerdo sea verdaderamente representativo y que pueda ser efectivo y se pueda ejecutar, tienen que estar los que toman las decisiones. Ese es mi punto. Y mi punto es muy claro. Si vos te fijas, te pregunto, ¿fueron los directivos de COSEP a la reunión con Ortega? No. ¿Quiénes fueron a la reunión con Ortega? Los dueños de las empresas, de los que están en el COSEP. Bueno, la pregunta que te hago, la pregunta que te hago es bien simple. Te la vuelvo a repetir. El primer diálogo, la primera parte del diálogo, pues, por lo que veo, porque lo que aquí quieren es restablecer el diálogo anterior. Déjame hacerte la pregunta. Los integrantes del primer diálogo
lo escogió la conferencia episcopal con el visto bueno del gobierno, porque el gobierno nos vetó a 2 o 3 que estábamos haciendo propuestas y el gobierno dijo no quiero saber nada de ellos. Ya se integraron como asesores, Jaime. Espérate, déjame terminar. El gobierno decidió, me voy a reunir con el Gran Capital, porque el Gran Capital le pidió la reunión y el gobierno decidió reunirse. ¿Quién crees vos? Supongamos que tenés razón, pues. Y hay que integrarlo. Supongamos que tenés razón y hay que fortalecer con políticos de buena reputación, de buena trayectoria, etcétera. ¿Quién escoge a esos políticos? Hombre, yo te voy a ser bien franco. Yo creo que la conferencia episcopal es la que tiene la legitimidad y la representación del pueblo nicaragüense, de la mayoría del pueblo nicaragüense. Y me parece a mí que es la conferencia episcopal la que podría darle el aval a las personas que van a estar en esa reunión de diálogo. Y te pregunto a vos y le pregunto al pueblo nicaragüense. Sí que es muy sencillo lo que estoy diciendo. Sí, no estoy hablando de ninguna ciencia especial. Todo el mundo está claro o no está claro, y te pregunto que este es un problema político. ¿Estamos claros nicaragüenses o no? Que este es un problema político, que no es un problema económico, que no es un problema social y que la única manera de resolverlo es políticamente. Entonces te pregunto yo, ¿quiénes resuelven los problemas políticos? ¿Son los empresarios? ¿Son los ejecutivos? ¿Son los funcionarios? ¿Son los empleados? ¿Quiénes son los que resuelven los problemas políticos? Es muy sencillo. O sea, yo nunca en mi vida he visto una cosa igual. Estoy clarísimo porque oigo todos los días a todo el mundo en Nicaragua diciendo este es un problema que solamente se resuelve políticamente. Pero también oí que todos estos problemas lo originó la clase política de este país. No la clase política, los originaron los partidos políticos. Pues ahí está lo mismo. No es lo mismo, porque hay políticos que están fuera de partidos. Estamos hablando de que lo originaron partidos políticos prebendarios, partidos políticos que se prestan al juego, partidos políticos que por el reembolso electoral van a las elecciones, partidos políticos que le hacen el juego al gobierno. Yo no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de gente, de políticos que tienen experiencia, que manejan el tema político y que pueden sentarse en una negociación política con otros políticos, porque el gobierno no va a poner principiantes, no va a poner gente que no tenga conocimiento político, no va a poner ignorantes políticos, va a poner gente que entiende el tema político. Lo lógico es que al otro lado de la mesa, para negociar, haya gente que entiende el tema político, que sabe del tema político y que quieren, lo más importante es querer a Nicaragua y querer resolver el problema del país. Pero a mí, de nuevo, Jaime, me llama sumamente la atención, porque yo oigo todos los días aquí, cuando se habla de la reforma tributaria, dice, no, todos, sin excepción, el COSEP, los empresarios, el FUNIDE, todo un montón de gente. No, este no es un problema económico. La reforma tributaria no resuelve nada. Este es un problema político y hay que resolverlo políticamente. Le preguntás a los otros y lo mismo. Entonces digo yo, los problemas políticos, ¿quién no los resuelven? Ahora, obviamente no estoy hablando de los partidos políticos prebendarios, oportunistas, que le han hecho el juego al gobierno, al Frente Sandinista, que le han hecho el juego para el reembolso electoral y apropiarse de dinero. Estoy hablando de gente seria que tenga como importante tema Nicaragua. Y punto. Este es un punto, este va a ser, este es un punto sumamente importante, la integración
de esa comisión negociadora, porque de acuerdo a la integración de esa comisión negociadora, esas negociaciones van a tener credibilidad o no van a tener credibilidad, van a tener el respaldo del pueblo o no van a tener el respaldo del pueblo. Bueno, ¿cómo puede esa comisión negociadora? Tiene que estar la representación del movimiento campesino. ¿Quién es el movimiento campesino? Medardo Mairena. Medardo tiene que estar libre, tiene que ser soltado inmediatamente para que pueda participar en esas negociaciones. Entonces, cuando vos decís la clase política, debe haber políticos ahí. La pregunta es, ¿quién tiene la autoridad para poder, moral, pongámosle, para poder decidir este es un buen político y este es un mal político? ¿A quién le va a dar la responsabilidad? ¿A la conferencia episcopal? ¿Estás diciendo vos proponés que la conferencia episcopal diga este es un buen político y este es un mal político? Entonces, si vos sos un buen político, te voy a pedir para que vengas a participar en el diálogo. Yo creo que la conferencia episcopal es la que puede dar el aval para que haya, digamos, una conferencia y un diálogo en el que haya personas representativas. ¿Y por qué digo la conferencia episcopal? Precisamente porque es quien tiene la mayor legitimidad en el pueblo nicaragüense. La Iglesia Católica hoy por hoy en Nicaragua es quien tiene la mayor legitimidad de los nicaragüenses. Y que en el pasado fue quien nominó a quienes fueron al diálogo, en su mayoría. ¿Verdad? Y por eso, bueno, es quien tiene, digamos, o quien tenía en ese momento la autoridad o la legitimidad del pueblo nicaragüense para nombrar. Yo creo que la sigue teniendo. Ahora, ese diálogo fracasó. Eso no hay que negarlo. Y si los nicaragüenses queremos cerrar los ojos, ese es otro punto. Si los queremos cerrar es porque queremos enredarnos nuevamente y equivocarnos. Ese diálogo fracasó. Ese esquema de diálogo fracasó, Jaime. Hay que abrir otro. Se habla de los rumores. Jaime, hay que abrir otro esquema de diálogo. Perdóname. ¿A qué nos llevó ese diálogo? A nada. ¿Qué pasó? Ortega se levantó la mesa, se fue. Después quedaron unos representantes de él ahí. Pedían que los tranques se terminaran, se eliminaran. No pasó nada. Cuando el diálogo se inició, y esto es importante que los nicaragüenses lo sepan, habían algo así como 45 personas muertas. Después del diálogo, y que se terminó el diálogo porque no llegó a nada, murieron 300, 400 más. O sea, no solamente no pudo detener la muerte, es más, para vos, porque ese argumento ya lo he dicho en varias ocasiones, para aprovechar el tiempo. No te gusta el argumento, parece. Para vos, entonces, la delegación de la Alianza ya jugó su papel. Claro. Y ya no deben de ser los nuevos negociadores en esta negociación. Porque el gobierno, es claro, dice, vamos a negociar. Entonces ya no digamos diálogo, digámosle negociación, porque lo que quiere es una negociación. Entonces, para vos, en esa negociación, los miembros los designados por la conferencia episcopal a ser parte de la alianza ya jugaron su papel, tiene que darle chance a otro. Yo sostengo y lo digo con toda claridad meridiana. Con nuestro invitado, el doctor Noel Vidal Argüello. Doctor, antes de ir al corte, estábamos hablando de que usted decía de que ya los miembros de la conferencia, los miembros que integran la alianza cívica, ya jugaron su papel y que tienen que jugar otro papel. Que la conferencia episcopal debería de buscar nuevos elementos para esta nueva etapa, porque la primera etapa fracasó el diálogo. Desde tu punto de vista, o que podemos debatir alrededor de ese tema, que yo tengo otro punto de vista, pero venimos ahorita, sí, el problema es que en estos momentos tan difíciles y tan complicados que hay, inclusive se habla y se rumora de que la conferencia episcopal
va a ser apartada también. O varios miembros de la conferencia episcopal van a ser apartados. Se habla inclusive de que se le va a pedir a que sea un delegado del Papa, sirva de mediante, de mediador en estas negociaciones, y se habla del cardenal de Honduras. Otros dicen que el gobierno, así como nos vetó a unos cuantos, ya vetó a Monseñor Álvarez, ya vetó a Monseñor Báez, ya vetó a Monseñor Mata, y que lo único que acepta es a Monseñor Viva o a Monseñor Sádico, todo sobre pero el que más rechazo está teniendo es Monseñor Viva, sobre todo después de que permitió que la Catedral de León hiciera un acto político el asesino de Gustavo Porra. Entonces, esa misma conferencia es la que va a ir a coger a los nuevos supuestamente interlocutores. Pero por ejemplo, el sector privado te dice, yo tengo mi delegado. El sector privado te dice, mi delegado es José Daga Guerri y Juan Sebastián Chamorro. El movimiento campesino te dice, es Medardo Mairena. ¿Verdad? La organización de la sociedad civil no se quiere ir a poner, pues. Entonces, ¿cómo va a cambiar eso? Bueno, en primer lugar, yo creo que el sector privado, digo, los empresarios que se reunieron con Ortega, no han definido quiénes son sus delegados. Yo creo que vos te estás adelantando y están nombrando nombres porque tal vez te caen bien a vos, pero no necesariamente son los que van a nombrar los que fueron a la reunión con Ortega, para que estemos claros, porque en ningún momento ninguno de esos empresarios que se reunió con Ortega, de los 4 que se reunieron con Ortega, han dicho que sus delegados son esos nombres que vos mencionaste, para comenzar. Entonces, pero el comunicado que ellos sacan, hablan para que se reintegre, para que se vuelva a componer el diálogo con la alianza. ¿Y quiénes son los representantes de los sectores de la alianza? La alianza tenía 50 representantes. Estás equivocado. La alianza tenía 50 representantes. Discúlpame, Jaime, pero estás equivocado. No estoy hablando del sector privado. Que sea la persona que... ¿Quién representaba al sector privado de la alianza? El presidente del COSEP. Permitime, Jaime. Eso son tal vez lo que a vos te gustan. No, eso es lo que me gusta. Discúlpame. El comunicado de esos empresarios no menciona ningún nombre. Menciona la Alianza Cívica. Y para recordarte a vos y al pueblo nicaragüense, la Alianza Cívica tenía 50 representantes. Por eso. 50. De diferentes sectores. Sí. ¿Y de dónde sacas vos que son 2? Déjame hacerte la pregunta. Te la voy a hacer pues. Vos te gusta usar mucho la palabra el nombre de la verdad, pues. El nombre de la verdad. ¿Quién representaba al sector privado de la alianza? No era el presidente del COSEP, no era la presidenta de Alchan, no era el presidente Juan Sebastián Nide, que eran las 3 organizaciones del sector privado. Discúlpame, el sector privado lo representaba. Para recordarte nada más y para que no... Solo tal vez hay que agregarle a Maigili y a Vargas. Bueno, estaba, ¿verdad? Álvaro Vargas, Maigili, la Marianela Rivas y, ¿cómo se llama? Y José Aguirre. Estos representaban al COSEP. Al FUNIDE lo representaba José Chamorro, que no es lo mismo que el COSEP. No hay que equivocarse. Por eso mismo. Una cosa es el COSEP y otra cosa es el FUNIDE. Después había representantes, estaba Medardo Mairena, estaba Freddy Nava, estaba Lener, ¿cómo se llama? Fonseca. Había representantes de los estudiantes, representantes de la sociedad civil, que no sé quién los eligió, ¿verdad? Representantes del periodismo. De todas maneras, avancemos en esto. Había muchos representantes, había 50 representantes. Ok, te voy a hacer una pregunta, pues. ¿Cómo van a escoger? ¿Vos crees que el sector, bueno, no tenemos ese debate porque no vale la pena entrar ahí? O sea, ¿cómo se va a escoger
si vos decís que esto ya no juega, que ya no debe de jugar un papel, yo veo, ¿a quién crees vos? Te voy a hacer esta pregunta, pues te lo voy a poner. Yo para mí creo que la persona, y te voy a decir, y tal vez pues somos amigos, y no lo voy a negar que somos amigos, ¿verdad? Tal vez yo sigo creyendo que la persona de confianza del gran capital en el sector privado sigue siendo José Agaguerri. Pues él. La persona de confianza de los productores es Mike Healy por la UPANIC, y que el representante de FUNIDE sigue siendo Juan Sebastián Chamorro. Tal vez ahora va con su nuevo presidente, que es el doctor Mario Arana. Pero yo no veo al gran capital cambiando a José Adán por otra persona, porque sigue siendo la persona de confianza. Yo no estoy diciendo que van a cambiar a José Agaguerri. Yo lo que estoy diciendo es que el gran capital, como vos le llamás, el sector empresarial, la cúpula del sector empresarial, tiene que nombrar su representante. Yo no estoy diciendo que no va a ser quién o quién va a ser. Eso lo van a decidir ellos. Yo no tengo por qué decidir por ellos. Pero lo que estoy diciendo es que no necesariamente tienen que ser lo mismo. El sector privado, la cúpula del sector privado puede decir, lo que sí te puedo decir, ¿verdad? Es que es la cúpula del sector privado la que tiene que estar presente con su representante y su delegado total. Porque quienes se reunieron con Ortega son ellos. No fueron los del COSEP, no fueron los de FUNIDE, no fueron los de UPANIC, no fue nadie. Ellos se reunieron con Ortega. Desde luego, ellos se reunieron con Ortega es porque ellos son los que tienen la cercanía y la capacidad de decidir, obviamente. Ese es mi punto. No es otro, Jaime. Ahora, ¿a quién van a decidir ellos? No lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que el diálogo o el inicio de lo que pudo haber sido un diálogo en el pasado, en mayo del año pasado, eso fracasó, eso no funcionó. Bueno, no volvamos a... Bueno, es que desde tu punto de vista yo entiendo, vos decís que fracasó. Yo no creo que haya fracasado. No se encontraron los resultados que queríamos, pero no fue un fracaso. No puedes decir que fue un fracaso. No se logró todo lo que se quería, pero no vamos a entrar a volver a discutir. No, Jaime, es que claro, Jaime, ¿qué es lo que se quería? ¿Qué es lo que se quería? Que se quería, discúlpame, Jaime, se quería parar la represión, no se paró. Se quería parar la muerte, no se pararon. Es cuando más se mató. Cuando el diálogo inicia habían 45 muertos. Y cuando termina, esto hay más de 500 muertos, o 400 muertos, o 300 y pico muertos, o 500 muertos. Entonces, ¿qué resultado tuvo? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, ese fue me permití terminar. Que vino, ¿cómo se llama? El 10, sí, vino el 10. ¿Eso se produjo algo? No. ¿Cómo que no, Noel? Noel, ¿cómo que no? Si gracias a eso, me refiero a detener. Me refiero a detener muerte aquí, a detener gracias a eso, gracias a los informes que estas organizaciones hicieron, el mundo sabe lo que la masacre que sufrió este pueblo, con prueba. No era la palabra de Ortega contra la palabra de los demás, con prueba. Y por eso es que los organismos internacionales los están acusando de crímenes de lesa humanidad. Por eso es que la comunidad internacional, la Comisión Europea, los organismos internacionales, los Estados Unidos están acosando y encerrando en el círculo a Ortega, porque se logró probar que lo que se estaba denunciando era verdad y no era tu palabra con la mía, y eso tiene un enorme valor. Todo eso, me permití ahora, no me interrumpa, por favor. Todo eso es verdad. Mi punto es, ¿detuvo eso la muerte? No la detuvo. ¿Detuvo eso la represión? No la detuvo. ¿Detuvo los presos políticos? No lo detuvo. ¿Detuvo la cárcel con todo el mundo? Tampoco lo detuvo. ¿Qué detuvo? Nada. Y mi punto es el siguiente. Y a la hora de un diálogo, para que estemos claros, todo eso se borra. Porque en un diálogo, obviamente, se va a llegar a un acuerdo. Y Ortega se va a quedar en el país. Y todo el mundo se va a quedar en el país.
Ojalá puedan regresar todos los que se fueron al exilio. Ojalá todos los presos políticos salgan libres. Pero no se consiguió que se detuvieran las muertes, que se detuvieran los asesinatos, que se detuviera la represión, que se detuviera la cárcel y sobre todo que se detuviera el gran sufrimiento de este pueblo. Y sobre todo el temor y el pánico de este pueblo ante un gobierno y ante una fuerza pública que lo que hace es destruir los derechos humanos y entonces déjame punto una pregunta. Si vos hubiera estado ahí, ¿qué hubiera hecho diferente? Jaime, eso no existe. No existe, Jaime. No estuve ahí, punto. Hubiera hecho diferente, pues. ¿Qué es lo que hubiera hecho? ¿Qué es lo que se hubiera hecho diferente que no hicieron, que no trataron de hacer? Porque Jaime, el tema con Ortega en ese momento, que sí estaba débil, que sí tenía el país trancado, que sí había 6,000 camiones y furgones extranjeros, internacionales en el país. El único tema importante era conseguir que Ortega definiera que iban a haber elecciones libres, transparentes y anticipadas. Ese era el único tema. Pero se dedicaron a insultar y se dedicaron a pelear. No se tocó ningún tema. Se dedicaron a decirle a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estaba en la elección que tenían que renunciar. Ese no era el tema, Jaime. El tema era, señor Ortega, aquí estamos porque el país está en crisis. Su gobierno está en crisis. Su gobierno está disminuido y completamente derrumbado. Definamos que tienen que haber elecciones libres y transparentes y definamos un plazo anticipado. Ese era el tema, Jaime. No había otro. Eso yo estoy de acuerdo. Ellos cometieron el error de tratar de abarcar muchos temas. ¿Estás de acuerdo ahora conmigo? Después de que me decís. En ese punto, que trataron de abarcar muchos temas. Sí, el único punto es importante. Volvamos. En ese punto, no hay otro punto, Jaime. Volvamos ahora a estas negociaciones que se van a dar, porque no le digamos diálogo. El gobierno está diciendo, si me voy a sentar, me voy a intentar a negociar. Es lo que está diciendo el gobierno. Entonces, aquí no viene un diálogo, aquí viene una negociación. Correcto. Entonces la pregunta es, ¿cómo definir qué es lo que va a negociar? ¿Qué es lo que es aceptable? Yo te voy a decir qué es lo que hay que negociar. Aparte de lo obvio, cuando hablas de la libertad de todos los presos políticos, que se acabe la opresión, que se permita la libertad de expresión, que se permita la libertad de circulación, que se permita los periodistas independientes vuelvan a trabajar normalmente en Nicaragua, apartando lo obvio, ¿verdad? ¿Qué es aceptable y qué es lo que no es aceptable? Jaime, en mi opinión, el gran tema de un diálogo, de una negociación, de un acuerdo con Ortega y con el gobierno de Ortega es el tema electoral. Lo que los nicaragüenses necesitamos es que aquí hayan elecciones libres, transparentes, justas, informadas, que haya una reestructuración total del Consejo Supremo Electoral, que haya una reforma total de la ley electoral, que haya depuración del padrón, que haya observación nacional e internacional por ley. Eso es lo que necesitamos los nicaragüenses. Y ojalá esas elecciones puedan ser anticipadas. Y en vez de ser en 2021, sean un tiempo que se pueda acordar. Pero ese tema de la elección anticipada tiene que ser discutido en el diálogo, en la negociación, en la conversación, como le querrás llamar. Eso es lo importante. Y que como resultado de ese diálogo, de esa negociación, de esa conversación, haya un acuerdo para que los presos políticos puedan salir libres y para que sus familiares y los nicaragüenses puedan estar felices de nuevo con su gente en su casa y que haya un regreso del exilio a los montones de nicaragüenses, miles que se han tenido que ir por razones de la represión. Eso es importante. Lo demás viene por añadidura. Eso le va a tocar al nuevo gobierno. Jaime, permíteme terminar. No podemos entrar a discutir temas que son del próximo gobierno. La refundación del país, la reestructuración de la Nicaragua que todos queremos. Esa
justicia, ese Estado de Derecho, esa institucionalidad, esa fuerza de una nueva Nicaragua con libertad, con educación, con salud. Ese es un tema de los próximos gobiernos, del que viene, de los que nuevo, de los que lo van a suceder. Pero hoy no puedes entrar a discutir eso, porque no puedes discutir todos los temas. Lo importante es que pueda volver a ser. ¿Cómo hacer, Noel? Dice, el que se quema con leche hasta la cuajada sopla. Y en Nicaragua no hemos quemado tanto que hasta ahora hasta la vaca soplamos, ¿verdad? Ortega ha sido una persona que ha mentido descaradamente. Ha engañado al pueblo de Nicaragua en varias ocasiones. Es verdad. ¿Cómo hacer para comprobar que esto que está sucediendo estos días no es una artimaña más para ganar tiempo, para que la comunidad internacional que está encima de ellos, la Unión Europea le había dado un plazo para ya clavarle sanciones? Se estaban esperando que salieran unas nuevas sanciones por parte de Estados Unidos. ¿Qué tiempo prudencial se le puede dar al gobierno para confirmar que realmente existe buena voluntad, si realmente quiere una negociación, o sencillamente esta es una nueva cortina de humo para ganar tiempo? Porque hoy, lunes, que estamos platicando, este fin de semana siguen habiendo secuestros. Este fin de semana siguen matando campesinos en el norte. Este fin de semana siguen los presos políticos siendo golpeados y torturados. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo esperaríamos para saber si esto realmente es verdad o es otra maruña de la dictadura? Bueno, en primer lugar, quiero decirte con toda sinceridad y claridad que esto, en primer lugar, ese cuento de las sanciones, de la lista, y vos lo decías desde el año pasado, y aquí hay un montón de gurús en Nicaragua que hablaban de que la lista de los sancionados del gobierno y del sector privado y qué sé yo venían desde hace 4 meses. Estamos en febrero de este año 2019 y no ha habido ninguna lista. Y le preguntaba a los sabios y a los gurús de Nicaragua y te dicen, la próxima semana viene la lista. Y estoy viendo eso desde hace 4 meses. No hay ninguna lista, ¿verdad? Para comenzar, nadie habla de que la lista ya salió. La lista no ha salido. Entonces, ese cuento de las sanciones, de la lista que ya viene, todavía yo lo tengo en duda porque no hay tales. Hoy no hay tales y lo estoy viendo desde hace 5 meses. Pero bueno, y la Unión Europea dice, hasta ahora dice la Unión Europea, el presidente del Parlamento, bueno, vendrán, vamos a pedirle a la Unión Europea. Pero no hay ninguna conectividad ni ninguna relación de supeditación. Es decir, que el presidente del Parlamento Europeo diga que va a solicitarle a la Unión Europea sanciones, eso no quiere decir ni que la va a solicitar mañana, y mucho menos que la Unión Europea la va a dar. Porque obviamente eso depende del Ejecutivo de la Unión Europea, no del Parlamento Europeo. Entonces, tampoco estoy viendo yo sanciones de la Unión Europea que vengan mañana. Ortega conoce todo eso muy bien. No hay que subestimar al adversario. No hay que subestimar al que tenemos enfrente. Ortega sabe que todas estas cosas son algo que tarda muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo va a haber? Lo único que te puedo decir, porque eso nadie lo sabe, ¿cuánto tiempo Ortega va a aguantar? No lo sé, eso nadie lo sabe. Lo único que te puedo decir es que, en mi opinión, la señal de Ortega es una señal clara. Llamó a la OEA para que viniera a conversar sobre el tema electoral. Para el 2021. Sí, bueno, pero le llamó ya. Llamó a la OEA para que viniera a conversar sobre el tema electoral. Y la OEA vino y le dijo, bueno, están los presos políticos, están el tema de las instituciones interamericanas.
el gobierno, para comenzar, que Ortega haya llamado a la OEA, después de lo duro que ha sido la OEA con Ortega, de lo duro que ha sido el secretario general de Ortega, que la llame a conversar, es un signo que está abriendo un canal. Eso es lo importante para los nicaragüenses. Eso es lo que los nicaragüenses tenemos que valorar. Y que Ortega se haya reunido ayer con los empresarios importantes o algunos de los empresarios importantes del país para tocar los temas importantes de Nicaragua, es también otra señal. Entonces, lo que tenemos que hacer los nicaragüenses, en vez de tratar de destruir esas señales, es aprovecharnos de esas señales para construir un diálogo, una conversación, una negociación, como le querrás llamar, y tratar de solucionar el problema del país. Lo que no podemos hacer es querer solucionar todo en un día. Es decir, pero ¿cuánto tiempo esperaría para saber para que esto se exprese, para que este diálogo o negociación, ¿verdad?, entre a funcionar? ¿Cuánto tiempo es realmente un tiempo prudencial, teniendo la experiencia que vos tenés en negociaciones, para que se active, pues? Yo te voy a decir lo que siempre dije en tu programa, en el programa que teníamos todos los lunes por 8 años, ¿verdad? Te voy a repetir lo que siempre dije y lo que sigo diciendo. Y lo dije, bueno, ahora ya estamos en el año 2019, pero comencé a decirlo desde septiembre del año pasado, vos te acordarás. En septiembre del 2018 yo dije, en los primeros 4 meses del 2019, Ortega se está sentando a dialogar y a conversar sobre los temas importantes del país. Y ya lo viste, estamos en el segundo mes del año y ya Ortega se sentó. Ya Ortega llamó a la OEA, ya se sentó con los empresarios o con una delegación de los empresarios importantes del país. Y yo creo que Ortega va a esperar las elecciones regionales de la costa atlántica, que son el 3 de marzo, para después sentarse a dialogar ya formalmente. Pero para mí ya comenzó a dialogar, para mí ya comenzó a conversar y a negociar. Ya se reunió con la OEA, ya comenzó a negociar con la OEA que haya una continuidad del acuerdo electoral que se firmó en el 2017 con Almagro. Ya comenzó a platicar de los temas de los presos políticos. Por lo menos ya le contestó a la OEA diciendo, bueno, ahí están presos en un debido proceso. Pero eso no quiere decir que no puedan salir. Lo importante es que se abrió el tema, Jaime. Y lo importante es que el gobierno no dijo, no pueden salir los presos políticos. Y al mismo tiempo, sí. Entendemos que ha habido un debido... Hay que leer las cosas. Hay que interpretar lo que comenzar a pasar en cualquier cosa. Al mismo tiempo que llama a la OEA, al mismo tiempo que se sienta a negociar o a platicar o a intercambiar ideas, quiera poner, manda un paquete de reforma a la ley electoral a la Asamblea Nacional sin tener el consenso ni discutirlo con nadie. Entonces vuelvo a lo mismo. O sea, dice uno, ¿cómo se llama? El zorro perderá los pelos, pero no la maña. Jaime, qué bueno que me pone ese tema, que me decís eso. Y te voy a decir algo más. Como vos decís, al mismo tiempo que se reúne con la OEA, al mismo tiempo que se reúne con una delegación de los empresarios más importantes del país, a ese mismo tiempo, decís vos, manda una reforma. La reforma la mandó, ¿verdad?, tributaria que termine con la empresa del país, termina con Nicaragua, ¿verdad? Y al mismo tiempo sigue, ¿cómo se llama esto?, deteniendo muchachos y chavalos en los municipios, ¿verdad? Porque entiendo que detuvieron o secuestraron hace un par de días 16 muchachos en algunos departamentos del país, en algunas ciudades del país. Yo te voy a decir esto nada más, para que vos entendás y para que el pueblo nicaragüense entienda. Fíjate qué interesante esto, porque uno tiene que ver cómo que se negocian las cosas importantes en la vida. Cuando la guerra de Vietnam, y esto es bueno que lo sepan los nicaragüenses, estaba en su máximo furor.
Los vietnamitas matando a los norteamericanos, los norteamericanos matando vietnamitas y tirando napalm, ¿cómo se llama? Esa bomba de fuego que mataba y quemaba. Estaban negociando al mismo tiempo que todo eso pasaba y se bombardeaban las ciudades de Vietnam. Estaban negociando en París la delegación norteamericana y la delegación vietnamita. En Vietnam se estaban matando y en París, para que lo sepas, y es bueno que lo sepa el pueblo nicaragüense, estaban negociando la paz. Y hasta que llegaron a un acuerdo de paz, se terminaron las hostilidades y la guerra y las muertes en Vietnam. ¿Vos crees? Entonces, esa es la vida, así ha pasado, perdóname, así ha pasado en la historia de la humanidad. Con ese análisis que vos estás haciendo, con esa historia que estás recordando, primero, Nicaragua nosotros no estamos en guerra. Aquí no hay guerra. Aquí hay una ofensiva de una dictadura que está masacrando a su pueblo, ¿verdad? Y la opresión viene de un lado, no viene de los dos lados, ¿verdad? Este pueblo ha mantenido su compromiso de mantener una revolución cívica y pacífica. Pero entonces, de acuerdo a lo que vos estás diciendo, a ver si me aclaras bien esto, ¿verdad? Para vos es normal entonces que se dé un diálogo y una negociación, aún con los presos políticos presos, aún con Ortega reprimiendo al pueblo de Nicaragua. O sea, eso no es un obstáculo para que haya un diálogo, una negociación. Bueno, en primer lugar quiero decirte que yo estoy claro que aquí no hay una guerra, obviamente. Lo que te estoy diciendo es que estas cosas, estas hostilidades, porque aunque no hay guerra, aquí hay una represión total del gobierno hacia el pueblo nicaragüense indefenso. Eso estoy clarísimo. Pero ciertamente creo que no le podemos poner la carreta delante de los bueyes. Vos no podés pedir la libertad de los presos políticos como condición para la negociación, porque Ortega no la va a aceptar. Pero bien puede ser tu primer punto de agenda. Perdóname, Jaime. Claro que es un punto de la agenda, pero es un punto de la agenda del diálogo, pero no previo al diálogo, no antes del diálogo. Es que aquí hay mucha gente que tiene la cabeza caliente y que dice, no, hay que poner como condición para que haya diálogo que saquen los presos políticos. Eso es poner la carreta. Déjame terminar, por favor. Eso es poner la carreta delante de los bueyes. La libertad de los presos políticos tiene que ser un resultado del diálogo, pero no puede ser previo, porque entonces Ortega no se sienta. Estoy totalmente cuando vos me decís que son cabezas calientes, ponete la posición de ellos. Ponete si fuera una de tus hijas la que estuviera presa y la que estuviera siendo vapuleada todos los días, vos no estarías pidiendo lo mismo. ¿O te gustaría que te llamaran cabeza caliente a vos? Jaime, yo lo que quiero es que los presos... ¿Te gustaría que te llamaran cabeza caliente a vos? Te voy a contestar, Jaime. En primer lugar, los que piden eso no son los familiares de los presos. ¿Cómo? Anda a hablar con ellos todos los días. Obviamente los familiares de los presos quieren que sus familiares salgan libres. Pero quienes más usan las redes sociales no son los familiares de los presos. Jaime, hay que hablarlo con claridad. Son los MRS, estos que no quieren ningún acuerdo, porque lo que quieren es un derrocamiento, que no es lo que los nicaragüenses estamos pensando. Y te quiero decir algo. Obviamente yo quiero que los presos políticos salgan libres, y todos los nicaragüenses queremos eso. Pero el tema es, ¿cómo van a salir libres? El tema es, ya viste lo que contestó Ortega. El gobierno le contestó a la OEA cuando habló del tema de los presos políticos. Le digo, yo creo que dice, entendemos que esos fueron objeto de un proceso, debido proceso. ¿Qué es lo que te está diciendo Ortega? Ortega te está diciendo que esos están presos no por política. Nunca va a reconocer eso. Lo que tenés que hacer es ver cómo, como resultado del diálogo, puedes sacarlos libres. Al final del día, a los familiares de los presos políticos, a las madres, a los esposos, a las esposas, a los hijos de los presos políticos, lo que les interesa es que salgan libres. No importa cómo. No importa si es porque se llegó a un acuerdo, porque Ortega fue magnánimo.
o por lo que sea, lo que le interesa es que salgan libres. Eso es lo que tenemos que conseguir. Bueno, pero quiere quedar garantía. Eso no se va a conseguir antes de un diálogo. Eso pero no se consigue quiere quedar, en el diálogo. Quiere quedar cierto tipo de garantía alrededor de ese tema. ¿Vos te sentarías a negociar con una pistola en la cabeza? Ahorita, y veámoslo con los ejemplos que ha dado Ortega. Vinieron los eurodiputados, le permitió la entrada. ¿Qué pasó con todos aquellos que fueron a reunirse con los eurodiputados? Fueron perseguidos, fueron acosados, fueron amenazados, e inclusive algunos los trataron de echar presos. Entonces, no me digas que no se puede pedir condiciones mínimas, básicas, para poder sentarse a negociar. Vos sos de los mismos, en todos los años que tengo de conocerte, vos mismo me has dicho, uno no se puede sentar a negociar con una pistola en la cabeza. Vos mismo me lo has dicho a mí. Estoy clarísimo de eso, pero el punto mío es, hoy por hoy, y no es una pistola en la cabeza, lo que tenés que hacer es que los presos políticos salgan libres como parte del proceso del diálogo, de la negociación, como le quieras llamar. Pero si vos le decías a Ortega, no nos sentamos a dialogar ni a negociar, como le quieras llamar, a conversar, lo que sea, si no saca a todos los presos políticos, Ortega te va a decir que no los va a sacar. Yo lo que estoy diciendo es... Entonces no hay negociación. En una negociación, el primer punto de agenda debe ser el tema de los presos políticos. Pero además, y como precondición, como precondición, no puede haber represalia, no puede haber represión. Vos no te puedes sentar a negociar en medio de una represión. No puedes. Pero no me está cambiando el tema, pero no importa, está bien pues, está bien. O sea, la represión obviamente se tiene que terminar. Desde el momento que te sentás a dialogar, se termina la represión. ¿Verdad? Eso es otra cosa, pero de los presos políticos, menos mal que me diste la razón. No te estoy dando la razón. Te estoy diciendo que ese es el primer punto, ok. Nos sentamos a la mesa. El primer punto. Lo que estoy diciendo es que tiene que ser un punto, lo que yo digo es que tiene que ser un punto del diálogo y que tiene que ser un resultado del diálogo. No sé si el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. No importa. No importa. Ahora me está reconociendo que sí, que no puede ser una precondición. No me importa. Es que lo repito. A mí sí me importa. No estoy diciendo que no importa. No es correcto. Pero en fin, no vamos a mostrar. Jaime, me está diciendo que es un punto, el primer punto. Perfecto. Yo estoy de acuerdo con que en una negociación, en un diálogo, una vez que se sienten las partes y comiencen a hablar las cosas en serio, que el primer punto sea los presos políticos. Fantástico. Ojalá. Y que se llegue a un acuerdo rápidamente y que salgan libres. ¿Cuánto mejor? Lo que yo estoy diciendo es que no puede ser una precondición, que es lo que vos me dijiste al inicio. O sea, como quien dice, no me siento a dialogar si no se sacan los presos políticos, que es lo que mucha gente del MRS, de manera malintencionada, están hablando. Pero, obviamente, Jaime, obviamente, el resultado de un diálogo tiene que ser la libertad de los presos políticos. Pero lo que no puede ser es que hoy por hoy, así por así, Ortega lo suelte. No lo va a soltar. Tenemos que entender pero si estás necesitado, bueno, pero en fin. Comentario final, doctor, que hemos llegado al final. No, Jaime, yo creo que es muy importante lo que está pasando. Muy importante que Ortega haya llamado a la OEA para comenzar a conversar con la OEA, después de que la OEA fue muy dura con Ortega, y esto hay que aclararlo y decírselo para que los nicaragüenses lo entendamos, y entendamos las señales que se dan en esto, que son señales políticas que tal vez no se perciben tan claramente, pero que son muy importantes. Que Ortega haya llamado a la OEA para venir de nuevo a conversar y a dialogar sobre los temas fundamentales del país, es muy importante. Y que al día siguiente que la OEA se haya ido, que la delegación de la OEA se haya ido, se reúne con una delegación de los empresarios más importantes del país
para conversar y para iniciar un canal de comunicación que también me parece muy importante. Eso no es más que un preludio, Jaime, o un inicio de un diálogo. Es lo que yo he venido diciendo desde el año pasado, que aquí la solución está en sentarse, dialogar y poder llegar a un acuerdo político que resuelva al menos inmediatamente la caída del país y que ese acuerdo termine con que hay una fecha definitiva, ojalá anticipada, para llegar a unas elecciones libres, transparentes y justas, en donde el pueblo nicaragüense pueda definir quién es el gobernante y que para eso se reestructure el Consejo Electoral, se reforme totalmente la ley electoral, se depure el padrón electoral, se acuerde la observación nacional e internacional y se den la libertad para que los partidos políticos, y ojalá se aprueben los partidos políticos que han solicitado personalidad jurídica y que se apruebe el libre proselitismo en nuestro país y que la democracia pueda ser el resultado de ese diálogo y de ese acuerdo. Bueno, doctor Vidaurre, hemos llegado al final del programa, se le agradece enormemente. Saludes, ¿verdad? Que nos hace falta el desayunito, estaríamos preparándonos para irnos a desayunar a la cocina de la idea, para nuestro dominguito comedido que hace falta. Así, brother. Que Dios lo bendiga, cuídense. Nos vemos al pueblo de Nicaragua, mantengámonos, vamos ganando, sigamos firmes, ¿verdad? Firme y digno, como dice Luis Galeano, ¿verdad? Porque cada día que pasa es una victoria más que va teniendo esta revolución cívica y pacífica. Y usando las palabras del doctor Vidaurre, aquellos cabeza calientes que están boicoteando y quieren boicotear, nosotros nos vamos a tener firmes. Es a través de una revolución cívica y pacífica que vamos a lograr los cambios. Nos vemos mañana en otro interesante programa aquí, Jaime Arellano de la Nación.